Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en C#. Bien, donde ya en este punto nosotros podemos insertar datos ya en las bases de datos tanto como en SQL Server como en MySQL, en la tabla llamada cliente que tenemos en esas bases de datos. Bien, pasemos a nuestro editor de base de datos. Bien, yo me encuentro en la base de datos de MySQL, donde tenemos la siguiente información del cliente que hemos insertado. Ahora también tenemos la tabla reportes, donde se insertó los siguientes datos de ese cliente. Tenemos el ID del registro, el ID del cliente, pero del registro que tenemos en la tabla pueden ver que tenemos el valor de 1. Bien, pasemos a la tabla clientes. Tenemos que este cliente en el ID, o sea en el ID del registro, contiene el valor de 1. Bien, este dato es el dato que se almacenó en esta columna. Muy bien, tenemos el saldo actual, que lo tenemos en 0, la fecha, sin fecha, último pago lo tenemos en 0, fecha pago, sin fecha, y tenemos el ID del cliente, o sea el ID personal del cliente. Podemos ver que en la columna ID yo ingresé los siguientes valores como ID y este dato se almacenó en la siguiente columna, y de esta forma estamos identificando que estos son los registros de ese cliente. Bien, y esto también pasó en la base de datos de tipo SQL Server, en la tabla clientes y en la tabla reportes. Bien, estoy en SQL Server, donde tenemos los siguientes registros. Bien, el ID del cliente, del registro, el valor de 1, y el ID personal del cliente. Ahora pasemos a la tabla reportes, clic derecho, editar las 200 filas. Muy bien, tenemos el ID del registro, que es de este registro, de esta tabla. Tenemos el ID del registro, pero en la tabla cliente, que es el valor de 1, para poder identificar que es de este cliente, o sea del cliente que hemos ingresado. Como pueden observar, tenemos el valor de 1 y ese valor de 1 se insertó en la tabla reportes en la siguiente columna. Tenemos saldo actual 0, fecha, sin fecha, último pago en 0, fecha pago, sin fecha, y tenemos el ID personal del cliente, que es el siguiente valor, dato, que tenemos en la siguiente columna. Y también de esta forma vamos a poder identificar que estos registros le pertenecen al siguiente cliente, y luego podremos obtener la información de este cliente para verificar sus datos. Bien, ya podemos insertar la información del cliente a la base de datos de tipo MySQL y en la base de datos de tipo SQL Server. Pero ahora lo que tenemos que hacer es obtener esos registros para poder visualizarlos en nuestro sistema. Bien, para esto tenemos que pasar a la clase cliente. Bien, tenemos que crear un método, y a este método lo llamaré Search Cliente, ya que voy a ocupar a este método para filtrar los datos. Método que va a retornar un objeto de la interface enumerable, y esta interface recibe una clase, y la clase debe de ser clientes, donde tenemos las propiedades. Muy bien, ahora dentro de los paréntesis de este método he colocado los siguientes parámetros: un parámetro de tipo string llamado campo, un parámetro de tipo entero llamado número página y otro parámetro de tipo entero llamado registro por página. Bien, ya que también voy a ocupar a este método para generar el paginador para poder paginar nuestros registros en la vista clientes. Bien, ahora dentro de las llaves del método voy a crear un objeto de la interface enumerable, que también va a depender de la clase clientes. Bien, he creado el siguiente objeto. Ahora he creado la siguiente variable llamada inicio. Le asigné la siguiente operación, donde vamos a realizar la siguiente resta dependiendo el dato que venga por este parámetro llamado número página con el valor de 1. Luego el dato generado de esta operación lo vamos a multiplicar con el dato que venga por el parámetro registro por página, y ese dato se va a almacenar en la variable inicio. Bien, ahora crearé la siguiente condición para evaluar el dato que viene por el parámetro campo
Si esta variable o este parámetro viene vacío, vamos a ejecutar lo siguiente. Voy a colocar el siguiente objeto de la interface, le voy a asignar from, porque vamos a utilizar LinkQ para hacer la consulta. Bien, he creado el objeto C, vamos a obtener los datos de la propiedad cliente. Como estamos heredando de la clase conexión, podemos invocar a la propiedad cliente que tenemos en la clase conexión. Busquemos esa clase. Como pueden observar, tenemos la siguiente propiedad cliente, que esta propiedad contiene la información o estamos obteniendo todos los datos de la tabla clientes. Bien, hacemos la consulta a esa propiedad para obtener los datos que están almacenados en este objeto llamado cliente. Bien, obtenemos todos los datos de la tabla clientes si el parámetro campo está vacío. Por lo contrario, si el parámetro campo no está vacío, vamos a crear un else. Voy a colocar nuevamente el objeto query, realizo la consulta utilizando LinkQ hacia la propiedad cliente para obtener todos los datos, pero vamos a utilizar la cláusula where como una condición para obtener los datos dependiendo al dato que venga por el parámetro campo. Muy bien, he colocado el siguiente objeto, he invocado con el siguiente objeto la propiedad ID, propiedad que tenemos en la clase clientes. Como pueden observar, tenemos la propiedad ID. Podemos invocar a esas propiedades porque recuerden que esta propiedad clientes está en la clase de conexión, y como esta propiedad le pertenece a la siguiente interface table y esta interface depende de la clase clientes, por este motivo podemos invocar a estas propiedades. Ahora, como esta propiedad es de tipo string, podemos invocar al siguiente método que determina si el principio de esta instancia de la cadena coincide con la cadena especificada. Bien, esto significa que dependiendo al dato que venga por el parámetro campo y dependiendo al dato que esté almacenado en la propiedad ID, o sea, en la columna ID de la tabla cliente, vamos a obtener esos datos, pero dependiendo al dato que venga por el parámetro campo, que dependiendo al carácter que venga por este parámetro campo, así este método va a buscar en la columna ID de la tabla cliente si coinciden los datos que vengan por el parámetro campo y el dato almacenado en la columna ID. Si coinciden, obtenemos esos datos con esta comparación. Pero he colocado lo que es el operador OR o el operador O, donde voy a obtener también los datos dependiendo a la siguiente comparación, donde voy a comparar el dato que esté almacenado en la columna nombre utilizando la propiedad nombre, invocando al siguiente método y dependiendo a los caracteres que vengan por el parámetro campo. Esto significa que podré filtrar los datos si nosotros en el campo de texto buscar ingresamos la ID del cliente o si también colocamos el nombre del cliente. Pero también podemos hacer lo siguiente. Voy a copiar esta línea de código y también voy a filtrar los datos utilizando lo que es el apellido del cliente. Podemos buscar los registros del cliente utilizando la ID del cliente, nombre del cliente y el apellido del cliente. Bien. Ahora, como este método retorna un objeto de la interface enumerable, tenemos que colocar un return y retornar el objeto query de la interface enumerable. Ahora, con este objeto le invoqué al siguiente método. Bien, si colocan el puntero sobre el método, les muestra la información de lo que realiza este método. Omite un número especificado de elementos de una secuencia y a continuación devuelve los elementos restantes. Bien, un ejemplo, si en la colección de datos yo tengo 6 elementos, o sea, vienen 6 clientes, y yo dentro de los paréntesis de este método ingreso el valor de 3, esto significa que este método me va a omitir los 3 primeros elementos de la colección, o sea, los 3 primeros clientes, y solo me va a mostrar
los otros 3 restantes, ya que lo que hace este método es omitir los 3 primeros registros de la lista y solo me va a mostrar los últimos 3 de la lista. Bien, ahora dentro de los paréntesis de este método he colocado la variable inicio para que, dependiendo al dato que esté almacenado en esta variable, así me va a omitir los registros que estén en la lista, pero de acuerdo al dato que esté almacenado en la variable inicio. Si en la variable inicio está el valor de 3, esto significa que me va a omitir los 3 primeros registros de la lista y me va a mostrar los otros datos restantes. Todo va a depender del dato almacenado en la variable inicio y de esta operación. Bien, ahora tenemos el siguiente método, que lo que hace este método es devolver un número especificado de elementos contiguos de un principio de una secuencia. Bien, esto significa que con este método podremos limitar los registros que podremos visualizar en nuestra vista cliente. O sea que si tenemos 10 registros, o sea 10 clientes, y nosotros dentro de los paréntesis de este método colocamos el valor de 5, y lo único que hará este método solo será mostrarme 5 registros de esos 10 elementos, y los 5 registros que me va a mostrar serán los primeros 5 registros en la lista. Bien, esto significa que con este método podremos especificarle cuántos registros podremos visualizar en cada página, ya que podremos paginar los registros que tengamos en la tabla clientes utilizando un Data Grid View. Bien, y dentro de los paréntesis de este método vamos a colocar el siguiente parámetro, que de acuerdo al dato que venga por ese parámetro, así serán los registros que vamos a visualizar por cada página que nosotros vayamos a paginar en nuestro Data Grid View, ya que de esta manera vamos a crear un paginador para poder paginar los registros en nuestro Data Grid View. Si pasamos al diseño y pasamos a la vista cliente, podemos ver que tenemos el Data Grid View y tenemos los siguientes botones para poder paginar los registros que vamos a visualizar en nuestro Data Grid View. Bien, y tenemos el campo buscar, que con este campo vamos a buscar los clientes utilizando el ID, el apellido y el nombre. Bien, por este motivo estoy creando este método llamado Search Cliente, que con este método podremos filtrar la lista de clientes que tenemos en la tabla clientes. Bien, ahora que ya tenemos este método, guardemos. Ahora pasemos al código del formulario, pasemos hasta arriba, donde voy a crear otro bloque de código, y a este bloque de código lo llamaré paginador. Bien, hay que cerrar lo siguiente. Ahora dentro bloque de código voy a crear lo que es el código para crear nuestro paginador. Muy bien, y a este método lo llamaré cargar datos. Bien, a este método lo vamos a invocar dentro del método constructor de esta clase. Tenemos el método constructor y vamos a invocar a este método. Muy bien, pero dentro de este método lo que haré será crear la estructura switch. Ahora dentro de los paréntesis de esta estructura lo que vamos a evaluar será una variable de tipo string llamada páginas. Bien, coloquemos esa variable. Bien, vamos a evaluar esta variable páginas, ya que en el botón cliente tenemos inicializada la variable páginas. Esto significa que cuando nosotros presionemos el botón clientes, o sea pasemos a la vista cliente, esta variable páginas le vamos a asignar el valor de 1. Bien, y esa información de tipo string es la que vamos a evaluar justamente con este switch. Pero pensándolo bien,
yo le he colocado o he creado esa variable como una variable de tipo string, pero podemos crearla como una variable de tipo entero. Voy a eliminarla y la voy a crear de tipo entero para que sea un poco más fácil, y la voy a inicializar con el valor de 4. Correcto. Ahora aquí le vamos a asignar el valor de 1. Bien. Ahora dentro de este switch lo que haré será crear un case y vamos a evaluar el valor de 1 y vamos a colocar un break. Muy bien. Bueno amigos, hasta aquí este video donde hemos creado un método en la clase cliente para poder filtrar la información de la tabla clientes de acuerdo a los datos que vengan por estos parámetros, ya que también vamos a crear un paginador para poder paginar nuestros registros en la vista. Bien, y vamos a crear ahora el bloque de código para crear ese paginador. Bien, donde he creado el método llamado cargar datos, que este método también lo vamos a invocar cuando presionemos el botón cliente. Bien, aquí tenemos ese método. Correcto. Bueno, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima, y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal, y que Dios les bendiga.